días, yo soy Naomi Mayerly Zamora Ponce y voy a exponerles sobre los músculos, especificando sobre los músculos de la región posterior del tronco, la región lumbo-dorso-cervical. Siguiente. Ya, vamos a hablar de los músculos superficiales que se encuentran en la región lumbo-dorso-cervical. Esta región va a contener 6 músculos dispuestos en 3 planos. En el primer plano, debajo de la piel, vamos a encontrar 2 músculos, que son el trapecio y el dorsal ancho. Debajo de estos vamos a encontrar el romboides, el angular, en el segundo plano, y en el tercer y último plano vamos a encontrar los serratos posteriores menores que se van a dirigir en superior e inferior. Ya, comenzando con el músculo trapecio, este músculo va a ser el más superficial de los músculos de la región posterior del tronco. Va a ser ancho, va a ser triangular y va a ocupar en su altura el espacio comprendido entre el occipital y la parte inferior de la columna dorsal. Es ese músculo que vemos ahí marcado con rojo. Se puede ver ahí su imagen triangular y cómo eficazmente es muy ancho. El trapecio se va a insertar por dentro en sus inserciones internas en la parte posterior de la cabeza y la mitad superior de la columna vertebral. Desde esta línea larga de inserción, todos sus fascículos van a converger hacia afuera y van a fijarse en 2 huesos en la cintura torácica. Y estas van a ser sus inserciones exteriores. Hablando de sus inserciones internas y externas, tenemos que sus inserciones internas se van a efectuar por arriba de la línea curva occipital superior y además en la protuberancia occipital externa, por dentro de lo que es el ligamento cervical posterior que se va a extender desde la protuberancia occipital externa a la apófisis espinosa de la séptima cervical y las 10 y 11 primeras vértebras dorsales. Por otro lado, en sus inserciones externas tenemos que claramente va a ser por fuera y el trapecio se va a insertar en el hombro, con sus fascículos medios en dirección transversal por el borde posterior del acromión y en el borde posterior de la espina del omóplato por toda su extensión. Y sus fascículos inferiores van a ser oblicuos hacia arriba y afuera y van a terminar cerca de la escápula en una aponeurosis triangular, la cual se va a deslizar dentro de la espina del omóplato y finalmente se va a insertar en lo que es la espina. Ya, a lo largo de este músculo va a haber muchos fascículos carnosos que se van a extender en 3 líneas aponeurosas. Ahí las tenemos en la imagen, que son la aponeurosis superior, que es cuadrilateral, y se va a unir a la protuberancia occipital. Tenemos la aponeurosis media, que va a ser triangular y va a corresponder a las cervicales, que van a ser a las cervicales y a las primeras dorsales. Y también tenemos la tercera aponeurosis, que va a ser la inferior y va a ser igualmente triangular, pero más pequeña. Ya este músculo va a estar cubierto en su parte superior por lo que es la piel y a la vez va a cubrir los músculos como la nuca, como en la nuca, que va a ser el angular del omóplato, el esplenio y el complexo mayor. En el dorso va a ser el romboides y los músculos de los canales vertebrales y dorsal del ancho. Su borde anteroposterior se va a reunir con el borde posterior de lo que es el esternocleidomastoideo. Ya hablando de lo que es su vascularización, este músculo trapecio va a estar principalmente vascularizado por lo que es la arteria trapecial, que van a ser de la cervical transversal o de la cervical posterior. Además, va a estar la rama externa del espinal y la arteria trapecial, que va a construir un pedúnculo vasculonervioso del trapecio. Este pedúnculo va a descender a lo largo de la parte externa del músculo y además de esto también va a recibir arterias de lo que es la escápula posterior, la supraescápula y las intercostales y la occipital. Este músculo va a estar inervado por la rama externa del espinal, que va a terminar en su cara profunda por cierto número de ramas divergentes. También en la cara profunda va a recibir una derivación del plexo cervical profundo llamado nervio del trapecio. Este nervio del trapecio en su camino va a regar ramos ascendentes y descendentes que van a diferentes fascículos de este músculo. Ya para terminar con este músculo tenemos que hablar de lo que es su acción. Sus fascículos superiores, que van a ser oblicuamente descendentes, van a llevar el hombro hacia adentro al mismo tiempo que va a elevar lo que es el muñón.
Los fascículos intermedios van a estar dirigidos transversalmente y van a llevar el hombro hacia adentro. Los fascículos inferiores oblicuamente ascendentes van a mover igualmente el omóplato hacia la línea media, pero también van a bajar el extremo interno de lo que es la espina en la que esto se inserta. En consecuencia, asimismo, va a hacer lo contrario, que esta vez va a elevar el muñón del hombro. Este músculo va en sí a ayudar al propio movimiento de la rotación que lleva la cara hacia los lados, así como vemos en la imagen cómo va a tener ese movimiento. Va a aproximar además el omóplato hacia lo que es la columna vertebral y va a ayudar en la acción que es trepar. Siguiente diapositiva. Ya, siguiendo con los músculos, ahora tenemos el músculo dorsal ancho. Este músculo va a estar situado en la parte posterior e inferior del tronco. Va a ser un músculo ancho y delgado que va a tener forma de un triángulo. Va a tener su origen, primero, en lo que es la apófisis espinosa de las 6 o 7 últimas vértebras dorsales y de las 5 lumbares. Segundo, en la cresta del sacro. Tercero, en el tercio posterior del labio exterior de la cresta ilíaca. Y cuarto, en lo que es la cara externa de las 3 o 4 últimas costillas. En la imagen podemos ver los que son los orígenes que acabo de explicar. Ya, los fascículos que van a nacer de las costillas, formados por 3 o 4 digitaciones, se van a entrecruzar en su orden con las digitaciones del oblicuo mayor. Los demás fascículos se van a insertar en la columna vertebral y en la cresta ilíaca por medio de la aponeurosis lumbar. Para finalizar, los músculos van a terminar en un tendón aplanado y cuadrilátero que va a insertarse por delante del correspondiente al redondo mayor en el fondo del corredor bicipital, esto de aquí ya en el húmero. Va a ser una lengüeta paneurónica que va a unir el tendón del gran dorsal a la tuberosidad menor del húmero. Este músculo además va a corresponder a las 3 regiones que van a ser lumbar, torácica y axilar. Va a estar cubierto por el trapecio y este músculo va a estar en relación con la piel del resto de su extensión. Va a cubrir las costillas y los músculos intercostales. Y en la axila, su tendón va a estar generalmente separado del correspondiente al redondo mayor por una bolsa serosa. Su borde anterior, que es cáliz cervical, va a estar separado del borde posterior del oblicuo mayor del abdomen y esto va a formar algo llamado triángulo de Petit. Va a ser uno de los puntos débiles de la pared abdominal por donde se va a abrir para ver lo que son las hernias lumbares. Ya hablando de su vascularización, este músculo en su parte superior va a recibir lo que es la arteria voluminosa. Esta arteria va a ser una rama de la arteria de la escápula inferior y se va a reunir con el nervio dorsal ancho formando un pedúnculo vasculonervioso que va a llegar a su cara anterior. Va a estar inervado por una rama especial del plexo braquial. Este nervio va a ser llamado el nervio dorsal ancho, que va a proceder del quinto nervio cervical y va a descender por delante de la subescápula. Finalmente se va a perder en la cara profunda. Y hablando de la acción del músculo dorsal ancho, tenemos que este va a obrar sobre lo que es el húmero y lo va a mover hacia abajo en abducción y hacia adentro y atrás, haciéndolo ejecutar movimientos de rotación hacia adentro y dirigir la región palmar hacia la línea media. Sus fascículos superiores van a aproximar el omóplato a la columna vertebral y los fascículos medios e inferiores van a bajar el muñón del hombro. En un punto fijo puede ayudar a lo que es la acción de trepar o solamente lo que es levantar las costillas. Siguiente diapositiva. Ya, hablando ahora otro músculo que es el músculo romboides. Este músculo es un músculo ancho y delgado que va a tener una figura romboidal. Va a ocupar la parte inferior de la nuca y la superficie de la región dorsal. Se va a insertar en lo que es la porción inferior del ligamento cervical en las apófisis espinosas de la séptima cervical y de las cuarta y 5 primeras dorsales. Desde ahí, sus fascículos van a correr oblicuamente hacia abajo y afuera y se van a fijar en toda la extensión del borde espinal del omóplato.
Este de aquí va a estar situado debajo de la espina de la escápula. Sus fascículos superiores se van a insertar directamente en el hueso y los inferiores se van a adherir a una especie de arco fibroso que va a correr paralelo al borde de la espina y se va a insertar fuertemente en él por dos extremos y por su parte media que va a estar ligada a la escápula. Ya van a existir fascículos cervicales y los dorsales de los romboides. Un intersticio celular y este va a permitir lo que es aislar dos porciones. Estas son las dos porciones que son descritas como romboides superior o romboides menor, que es el que vemos en la imagen de ahí, que va a estar arriba y va a verse como más finito, y el romboide inferior y mayor, que es el que vemos más ancho. Ya, va a estar vasculizado van a encontrarse regados ramos perforantes posteriores de las 6 primeras intercostales y lo que es la escápula superior. Va a estar inervado por una rama colateral del plexo braquial, que es el nervio romboides, que viene del cuarto o quinto cervical. Además, va a recibir filete del plexo cervical derivado de los fascículos superiores. Ya, este músculo va a tener la acción de llevar el omóplato hacia adentro. Esto a causa de la ubicuidad de sus fascículos. Va a imprimirse en el hueso y va a crear un movimiento de báscula, de tal modo que su ángulo inferior se aproxima a la línea media y el muñón del hombro baja. Siguiente. Ya, el músculo angular del omóplato. Este de aquí va a ser un músculo triangular que va a estar situado en la parte de la nuca, entre lo que es el ángulo superior del omóplato y la mitad superior de la columna cervical. Este ángulo va a estar superior de la escápula y en la porción del borde espinal situado encima de la espina. De aquí se va a dirigir oblicuamente hacia arriba, adelante y adentro, y no va a tardar en dividirse en 4 o 5 fascículos que van a estar divergentes. Esas son las, por decir, ramitas que vemos arriba. Y esto se va a insertar en la apófisis transversas del atlas y en los tubérculos posteriores de la apófisis transversas de las 3 o 4 vértebras siguientes. Se va a hallar cubierto por el esternocleidomastoideo, el trapecio y la piel. Además, va a cubrir el esplenio, el sacrolumbar, el serrato menor posterior y el superior. Al nivel de la apófisis transversa va a estar en relación con el transverso y el escaleno posterior. Su vascularización va a hacer que su mitad superior va a recibir la cara anterior de las ramas cervicales ascendentes. Además, también es irrigada por la mitad inferior por debajo de la escápula inferior. En su inervación encontramos que va a estar inervado por una rama colateral del plexo braquial, el nervio angular que proviene del cuarto o quinto cervicales o a veces de ambos. Ya para hablar de su acción, tomando un punto fijo en la columna cervical, el angular va a traer hacia arriba y adentro el ángulo superior del omóplato. En tanto a esto va a bajar el muñón del hombro. Además puede inclinar hacia su lado lo que es la columna vertebral. Siguiente diapositiva. Ya, ahora siguiendo con otro músculo es el serrato menor posterior y superior. Este de aquí va a ser un pequeño músculo cuadrilátero y muy delgado situado debajo de los romboides. Va a arrancar hacia adentro de la parte inferior del ligamento cervical y del vértice de la apófisis espinosa de la séptima cervical y de las 3 primeras dorsales. Dichas inserciones se van a efectuar por medio de un tendón ancho y además delgado. Va a estar cubierto casi enteramente por lo que es el romboide y únicamente en su parte superior va a sobresalir un poco de este músculo para entrar en relación con lo que es el trapecio y el angular. Además va a cubrir el esplenio, los músculos de los canales vertebrales, las costillas y los intercostales. Va a estar irrigado por los ramos dorsoespinales y perforantes posteriores de las primeras intercostales. Y va a estar inervado por algunos filetes pero muy tenues. Y estos de aquí van a penetrar en lo que es
Estos de aquí van a penetrar en el músculo, en su cara profunda y van a desaparecer en su masa. Hablando ya de su acción, tenemos que lo que ambos van a hacer es elevar las costillas en las cuales se insertan y por lo tanto va a ser un músculo que va a ayudar en la inspiración, va a ser un músculo inspirador. Siguiente diapositiva. Ya, ahora hablando del serrato menor, posterior e inferior. Este de aquí se va a encontrar situado en la parte inferior del dorso y va a tener una forma cuadrilátera. Es el que vemos en la imagen de rojito. Por medio de un ancho tendón aponeurótico que va a estar fusionado a la aponeurosis del gran dorsal, se va a insertar con parte de la apófisis espinosa de las dos últimas dorsales y de las 2 o 3 primeras lumbares. Luego se va a dirigir oblicuamente hacia arriba y hacia afuera y se va a dividir en 4 digitaciones, que son las que vemos ahí que se ve como si estuvieran separándose, pero solamente se ven las formas. Ya, estas digitaciones superpuestas van a insertarse en el borde inferior y cara externa de las 4 últimas costillas. Van a estar cubiertos por el gran dorsal y va a cubrir el serrato menor, posterior e inferior, los músculos de los canales vertebrales, las costillas y los músculos intercostales también. Va a estar irrigado por las ramas dorsoespinales y perforantes posteriores de las 5 últimas intercostales y va a estar tenuemente inervado, penetrado en su cara profunda por filetes provenientes de los 9º, 10º y 11º nervio intercostal. Hablando ya de su acción, tenemos que va a traer hacia abajo y afuera las últimas costillas y va a intervenir a ensanchar el tórax en su parte inferior y esto va a favorecer lo que es la reacción inspiradora del diafragma. Siguiente diapositiva. Ya, ahora voy a hablar sobre los músculos del tórax. Los músculos del tórax se van a dividir en 2 grupos, siendo estas en regiones. La región anterolateral, que va a comprender de los músculos del primer grupo o también llamados motores del miembro superior, y la región costal, que va a corresponder a los músculos del segundo grupo, también llamados motores de las costillas. Siguiente. Ya, iniciando con la región anterolateral, estos van a ser 4 músculos que van a estar, la región anterolateral va a estar conformada por 4 músculos que van a ser el pectoral mayor, el pectoral menor, el subclavio y el serrato mayor. El músculo pectoral mayor va a estar superficial en esta región. Va a ser un músculo ancho y triangular y va a estar situado en la parte anterior del tórax. Sus inserciones son que se va a originar en los 2/3 internos del borde anterior de la clavícula, esto en su porción clavicular, en la cara anterior del esternón, esto en la porción externa y en la aponeurosis abdominal y en los cartílagos de las 5, 6 o 7 primeras costillas en la porción condrocostal. Asimismo va a ser en la porción ósea de la 6ª o 7ª costilla. Ya, esto de las porciones lo explicaré más abajo. Los orígenes claviculares van a estar constituidos por fibras aponeuróticas muy cortas. Sus orígenes externales se van a prolongar más allá de la línea media y van a formar una especie de rafe intimidante que va a estar íntimamente unido a lo que es el periósteo. Sus inserciones ya las condrocostales van a ser menos importantes y en su parte superior, pero un poco más importantes en lo que es la parte inferior. Ya desde sus inserciones en las fibras musculares van a formar un abanico, cuyo vértice va a corresponder a lo que es el húmero, hacia lo que es el labio anterior de la correa bicipital. Ese de ahí es el que vemos justo donde está el húmero, ese de ahí es el abanico del que se habla. Y va a estar insertado en lo que es la correa bicipital. Ya, esto va a ser un ancho tendón cuadrilátero. Ya, el cuerpo muscular del pectoral mayor va a ser superficialmente divisible en 3 porciones. Esas son las que les mencioné. La primera porción, que va a ser superior o clavicular, va a recibir ese nombre, porción clavicular.
La segunda, que va a estar más media, es la porción intercostal superior. Y la tercera va a ser inferior o también llamada externocostal inferior. Ahí también recibe el nombre de lo que es abdominal. Ya en la clavícula va a ser la única porción que va a estar bien distinguida de las otras dos porciones, pero de igual manera se van a mencionar tres. Siguiente diapositiva. Ya el pectoral mayor, en el pectoral mayor podemos ver los que son dos caras, una cara anterior y otra posterior, y podemos ver tres bordes, uno interno, uno superexterior y uno infraexterno. En su cara anterior, esta de aquí vamos a ver que va a estar cubierta por la aponeurosis superficial de este y además superficialmente de esta por el tejido celular subcutáneo y luego la piel. En su cara posterior va a descansar dentro de lo que es el esternón, en las costillas y en los espacios intercostales. Hablando ya de los bordes, su borde interno va a ser curvilíneo y va a estar en relación con huesos, los cartílagos y la aponeurosis. Su borde inferoexterno se va a dirigir oblicuamente de dentro a afuera y de abajo arriba y va a descansar sobre el serrato mayor. Luego se va a separar de este músculo para constituir el borde anterior del hueco de la axila. Y el último borde, que es el borde superexterno, va a estar oblicuo hacia afuera y abajo y va a estar separado del deltoides por un pequeño espacio triangular de base superior. Este va a ser llamado espacio o intersticio deltopectoral. Por este espacio va a correr hacia arriba la vena cefálica y más profunda en este espacio se va a encontrar la arteria acromiotorácica. En la imagen de ahí podemos ver lo que es la vena cefálica. Ya hablando ya ahora de su vascularización, va a estar irrigado por la rama torácica de la acromiotorácica por las ramas perforantes de la mamaria interna. La rama torácica de la acromiotorácica puede considerarse como la arteria del pectoral mayor y la mamaria interna va a suministrar al músculo las arterias perforantes. La anastomosis entre las arterias y las ramas pectorales acromiotorácicas van a ser muy numerosas. Siguiente diapositiva. Ya, ahora hablando del siguiente músculo, este de aquí va a ser el músculo pectoral menor. Este de aquí va a estar situado debajo del pectoral mayor y va a ser un músculo aplanado y triangular que se va a extender desde la costilla a lo que es la apófisis caracoides. Su inserción va a ser que se va a insertar por dentro en el borde superior y en la cara externa en la tercera, cuarta y quinta costilla, y esta inserción se va a efectuar por tres digitaciones distintas. Ahí la vemos en la imagen, está señalada con las flechitas. El cuerpo que va a resultar de la unión de estos tres fascículos de origen se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera y va a fijarse en lo que es la mitad anterior del borde interno de la apófisis coracoides por medio de lo que es un fuerte tendón. Ya hablando de sus caras y bordes, este músculo va a tener dos caras, una anterior y otra posterior, y tres bordes que va a ser uno interno, uno superior y uno que va a ser inferior. En su cara anterior, el músculo va a estar en relación con el pectoral mayor, que lo va a cubrir en su totalidad, como ya lo había dicho. Y entre estos músculos, entre el que es el pectoral menor y el mayor, van a correr varios vasos y nervios torácicos superiores. Ya en su cara posterior va a cubrir hacia adentro lo que son las costillas, los espacios intercostales y el serrato mayor. Hacia afuera va a cubrir lo que son los órganos contenidos en la región axilar, las arterias y las venas axilares y lo que son las ramas del plexo braquial. Hablando de sus bordes, en su borde interno, que va a ser más o menos dentado, va a estar en relación con la tercera, cuarta y quinta costilla y con los tercero y cuarto espacios intercostales. En su borde superior se va a dirigir oblicuamente de dentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Y va a estar separado del músculo subclavio por un espacio triangular cuya base se dirige hacia adentro en el espacio clavipectoral, que es ese que está marcado ahí. Ya en el borde inferior va a ser oblicuo hacia arriba y afuera y va a estar unido a la piel del hueco axilar, así también como a lo que es la aponeurosis braquial,
por lo que es una lámina aponeurótica de forma triangular conocida como ligamento suspensorio de la axila. Siguiente diapositiva. Ya hablando de su vascularización, va a estar irrigado principalmente por 2 o 3 ramos nacidos en la cara anterior de la axila, las arterias torácicas posteriores, que van a penetrar en el músculo por su cara profunda. Va a estar inervado por una rama del plexo braquial, el nervio pectoral mayor, el nervio pectoral menor, que va a pasar detrás de la arteria axilar y se van a amostazar con el nervio inferior del pectoral mayor, que va a pasar por delante. Cuando hablamos ahora de lo que es la acción de este músculo cuando va a tomar un punto de inserción fijo en lo que es el tórax, va a llevar hacia abajo y hacia adentro la apófisis caracoides y va a hacer bajar de esta manera lo que es el muñón del hombro. En este movimiento de la escápula va a oscilar alrededor de lo que es un eje que va a pasar por un punto próximo a un ángulo superior. De esta manera, cuando el muñón del hombro desciende, el ángulo inferior de la escápula se acerca a lo que es la columna. Y va a suceder viceversa. Cuando el muñón del hombro se eleva, el ángulo inferior se va a separar de la línea media. Cuando el hombro se encuentra inmóvil, el músculo puede tomar un punto fijo en la apófisis coracoides y entonces va a actuar sobre lo que son las costillas, las va a elevar y las va a convertir de este modo en un músculo dilatador del tórax o también llamado músculo inspirador. Siguiente. Ya, el músculo subclavio. Este es un músculo pequeño, va a ser cilíndrico y se va a extender transversalmente desde la primera costilla a lo que es la clavícula. Se va a insertar de un lado en el primer cartílago costal y en la porción ósea correspondiente a la primera costilla. Esto por medio de un tendón que se va a prolongar a lo largo del borde inferior del cuerpo muscular. Además de eso, se va a insertar en el surco longitudinal de la cara inferior de la clavícula, que es esa imagen que vemos ahí, está apuntando lo que es el surco. Ya se va a relacionar por arriba con la cara inferior de la clavícula y por debajo con la cara superior de la primera costilla, de la cual va a estar separado en su parte externa por la vena subclavia, la arteria subclavia y el plexo braquial. Va a estar inervado por una rama especial del plexo braquial, que es el nervio del subclavio. Este va a provenir del quinto y sexto par cervical y va a penetrar en el músculo a nivel de la parte media del borde posterior. Hablando ya por último de su acción, este de aquí cuando se contrae va a bajar la clavícula y esto al mismo tiempo va a bajar el muñón del hombro debido a que este sigue movimientos de las clavículas por la llamada articulación acromioclavicular. Siguiente diapositiva. Ya, ahora hablaremos del músculo serrato mayor. Este de aquí va a ser un músculo ancho y radiado que va a estar situado en la red lateral del tórax. Para el estudio de este músculo se va a hacer necesario diseccionar el músculo pectoral mayor y el menor y además se va a desarticular lo que es la clavícula llevándola hacia afuera del hombro. Este músculo va a unir las 9 o 10 primeras costillas al borde espinal del omóplato, dividiéndose así en 3 porciones. Una porción superior, una porción media y una porción inferior. Hablando de su porción superior, esta de aquí se va a desprender del ángulo superior de la escápula y se va a fijar en 2 digitaciones, en la primera y segunda costilla. Estas primeras porciones van a ser ligeramente oblicuas hacia abajo y adelante. En la porción media va a ser una porción que va a estar más ancha y a la vez va a ser más delgada. Esta de aquí van a ser del borde espinal en toda su extensión y se va a insertar por medio de 3 digitaciones que van a ser oblicuas hacia arriba y adelante en el borde inferior y cara externa de las costillas segunda, tercera y cuarta. Y por último tenemos lo que es la porción inferior, que va a ser la última, y van a ser en la cara interna del ángulo inferior de la escápula y se va a extender en forma de un ancho abanico y se va a insertar en las costillas quinta, sexta, séptima, octava, novena y a veces en la décima.
Este músculo, además de eso, hablando de sus relaciones, va a tener dos caras, una superficial y otra profunda, y dos bordes, uno anterior y uno posterior. En su cara superficial, o también llamada convexa, va a estar cubierto por arriba por el pectoral mayor y el menor, el subclavio, el supraescapular y además los vasos y nervios axilares. En su porción inferior va a ser el dorsal ancho y la piel. Su cara profunda o cóncava va a descansar sobre las costillas y los espacios intercostales y se va a encontrar en relación con los músculos intercostales externos, el serrato menor posterior y superior y la extremidad inferior del escaleno posterior. Hablando de sus bordes, en el borde anterior, ese aquí va a ser semicircular y va a estar regularmente adentado y va a estar en relación con lo que son las costillas y los espacios intercostales. Su borde posterior se va a encontrar fijo en el intrínseco del borde espinal del omóplato y se va a encontrar en relación con los otros músculos que se insertan en este borde, que son el subescapular hacia adelante junto con lo que es el romboides, el angular del omóplato, el supraespinoso y el infraespinoso hacia la parte de atrás. Siguiente diapositiva. Ya, hablando ya de su vascularización, este músculo va a contar con varias irrigaciones, como son la mamaria externa, que se va a dividir en dos ramas en la cara externa, la rama anterior de la escápula inferior que va a descender de un ramo hacia lo que es el músculo de manera casi vertical, y la rama descendente de la escápula posterior que va a dar ramas en su parte superior y va a internarse en lo que es el músculo. Ya, hablando de sus inervaciones, los nervios de este músculo van a provenir de las raíces cervicales, siendo la quinta y la sexta las que van a dar ramas a dos fascículos superiores. La rama, por otro lado, tendremos las ramas de la séptima cervical que van a estar destinadas a la que es la parte media del músculo. Y por último, el octavo y noveno que va a ser el octavo y noveno intercostal que va a dar los nervios accesorios. Hablando de la acción de este músculo, para hablar de la acción de este músculo se van a tener dos casos específicos. Y de esto de aquí va a depender de la posición en la que se encuentre el músculo. Entonces, cuando el serrato mayor va a tomar un punto fijo en el tórax, va a traer el omóplato hacia adelante, haciendo al mismo tiempo un movimiento de rotación que lleva hacia arriba el muñón del hombro y va a fijarse en el omóplato. En el otro tipo de caso va a ser que el músculo, por el contrario, va a tomar un punto fijo de inserción en lo que es el omóplato. Y este de aquí se vuelve un elevador de las costillas por sus porciones primera y tercera y va a ser un depresor de las costillas por sus porciones segunda. Es por esto que es considerado como un músculo inspirador. Siguiente diapositiva. Ya con eso ya acabamos la primera región. Pasando a la segunda región tenemos la región costal. Esta región se van a encontrar los que son los músculos del tórax que van a estar destinados especialmente a los movimientos de las costillas. Tendremos los intercostales internos, los intercostales medios y los intercostales externos. Tendremos los supracostales, el triangular del esternón y el diafragma. Pero este último músculo, que es el diafragma, se va a hablar más con detalle y se lo va a agrupar con los músculos que son del abdomen. Entonces, hablando de los músculos intercostales, estos aquí van a ser músculos anchos y delgados que van a estar situados en los espacios intercostales. Van a estar enlazados de esta manera a lo que son las costillas de encima que se van a encontrar con las costillas que están encima y las costillas que están abajo. Además de esto, según conceptos antiguos, se describía que habían dos músculos intercostales que se encontraban dentro de cada espacio intercostal. Estos serían el intercostal interno, que se extiende desde el esternón hacia el ángulo posterior de la costilla,
y el intercostal externo, que comienza con las articulaciones costalotransversal y que acaba con las articulaciones condrocostal. Ya hablando en conceptos actuales, se sabe que luego de varias disecciones minuciosas en cortes practicados en fetos, se van a distinguir 3 planos musculares. Y de ahí se van a escribir los 3 músculos intercostales, el externo, el medio y el interno. El espacio intercostal va a tener forma de un cuadrilátero muy alargado. Va a estar curvado sobre el plano en un sentido longitudinal. El borde posterior de este espacio va a estar constituido por un ligamento transverso costal superior. Además, el borde anterior va a estar constituido por lo que es el esternón para los 6 primeros espacios. Los cartílagos costales van a constituir los 4 siguientes y finalmente la formación de la aponeurosis, lo que son los 2 últimos. Entonces, hablando ya de cada uno de los intercostales. El músculo intercostal externo se va a extender desde la articulación transverso costal, posterior a la costilla, hacia la articulación condrocostal, aunque realmente este límite no está precisado. El intercostal externo se va a insertar en el borde superior de la costilla subyacente en su parte y en el borde inferior de la costilla subyacente por otra parte. En la costilla inferior, la inserción se va a hacer en la parte externa del borde superior y en la costilla superior los fascículos se van a insertar en el borde inferior de la costilla y en la parte media de los espacios. Hablando de los músculos intercostales medios, este de aquí solo va a aparecer en la parte media del espacio y va a comenzar únicamente a la altura de la línea axilar y se va a extender hacia el esternón y se va a insertar por arriba del labio externo del canal subcostal. Por dentro va a ser del intercostal externo y por debajo va a ser del borde superior de la costilla subyacente en la proximidad del músculo intercostal externo. Los músculos, ya los últimos, los músculos intercostales internos, estos de aquí van a comenzar por detrás del ángulo posterior de la costilla. En la porción posterior de su trayecto se va a insertar abajo en el borde superior de la costilla subyacente y arriba en la cara interna de la costilla suprayacente. En la porción media del espacio, donde se encuentra el canal óseo subcostal, el músculo se va a insertar por arriba en el labio interno del canal y por abajo en el borde superior de la costilla hasta el subyacente, dentro de lo que es el intercostal medio. Este músculo se va a detener a 5 o 6 centímetros de lo que es el esternón, excepto en los espacios superiores en los cuales se va a aproximar. En la imagen podemos ver ahí señalados los 3 intercostales, el intercostal interno, el intercostal externo y el intercostal medio. Siguiente diapositiva. Ya. Los músculos intercostales van a tomar una parte muy importante en la constitución de las paredes torácicas. Por fuera, los intercostales internos van a estar cubiertos por los músculos que se insertarán en la región costal, siendo estos por detrás los que son los supracostales y por afuera y adelante los pectorales mayor y menor. Por otro lado, también tendremos el dorsal mayor, el dorsal menor, el dorsal ancho, el oblicuo mayor y el sacrolumbar. Por dentro, los intercostales internos van a corresponder a lo que es la pleura. Y por el espacio intercostal se va a encontrar el contenido de intervalos celulosos que van a separar los músculos unos de los otros. Su vasculación va a ser muy escasa. Por lo que se sabe, van a recibir finas arteriolas de las intercostales o de sus ramas. Ya hablando de su inervación, tenemos que el intercostal externo va a estar inervado en su parte posterior por ramos cortos. El intercostal medio va a estar inervado por filetes muy cortos que van a proceder del tronco nervioso y el intercostal interno va a estar inervado por filetes muy cortos en número de 2 o 3. Hablando de su acción, estos músculos van a ser llamados los músculos respiratorios. Estos intercostales internos y externos son considerados
inspiradores y expiradores, pero muchos autores creen que así como ayudan cada uno a alguna de sus funciones, se vuelven al mismo tiempo antagonistas de la función a la que ayuda el otro. Pero realmente los autores no se colocan de acuerdo con quién hace cada función, mientras que algunos van a decir que los internos son inspiradores y los externos inspiradores, para otros es el contrario. Se sabe además que estos músculos a veces van a estar más desarrollados en los que son los humanos, pero además de esto van a funcionar incluso que van a ser poseedores de papeles importantes en lo que es la inspiración y expiración, pero no se va a especificar en cuál. En la imagen, por ejemplo, se dice que la inspiración va a servir con los músculos intercostales y también lo que es la expiración. Siguiente diapositiva. Hablando de los músculos supracostales, estos de aquí van a ser músculos muy pequeños. Van a ser triangulares, situados por delante de los intercostales externos, entre lo que es el extremo posterior de la costilla y la apófisis de las vértebras. Hablando de lo que son sus inserciones, van a tener origen por arriba de la vértice de la apófisis transversa de la primera cervical y de las 11 primeras dorsales. Se va a dirigir de ahí hacia abajo y afuera y se va a extender en forma de abanico para insertarse en el borde superior de la cara externa de las costillas situadas por debajo, en lo que es la región que va a separar la tuberosidad del ángulo. Se encuentra que estos músculos van a estar a cada lado. El primero va a estar contado de arriba hacia abajo. Este primero se va a extender desde la primera costilla a la apófisis transversa de la vértebra cervical. Y el último, que va a ser desde la 12ª costilla hacia la apófisis transversa de la 11ª vértebra dorsal. Estos músculos van a aumentar gradualmente en volumen y longitud. Estos músculos además van a estar profundamente situados por detrás de las articulaciones costotransversas. Van a cubrir los intercostales externos y además se van a hallar cubiertos por los músculos dorsal ancho y sacrolumbral. Se van a encontrar inervados por los nervios intercostales. Y hablando ya de lo que es su acción, tomando lo que es un punto fijo en la apófisis transversa, estos músculos pueden elevar las costillas, por lo que son llamados los levadores costarum, en consecuencia a que son inspiradores. Siguiente diapositiva. Ya, los músculos infracostales. Los músculos infracostales no son esos que están ahí porque no se pudo encontrar una imagen precisa de ellos. Estos músculos van a ser pequeñas lengüetas musculares acintadas y muy delgadas, que van a estar situadas inferior a lo que es la cavidad torácica. Van a estar entre la pleura parietal y la extremidad superior de los intercostales internos. Hablando de las inserciones, estos pequeños músculos van a tener la mitad cavernosos y la mitad paneuróticos. Van a salir de la cara interna de las costillas y después se van a dirigir abajo, cervical u oblicuamente, y van a fijarse en la cara interna de las costillas subyacentes o las que le siguen. Normalmente se pensaría que deben de existir 10 u 11 de estos músculos, pero la realidad es que comúnmente faltan los infracostales superiores. Y esto se reduce a que estos músculos o esto lo que hace es reducir estos músculos a fascículos sobre lo que son las costillas inferiores. Estos músculos se van a hallar inervados por filetes muy delgados de los nervios intercostales. Y en relación con lo que es la acción, van a ser músculos llamados rudimentarios, lo que quiere decir que van a carecer de una acción determinada. Hablando del músculo triangular del esternón, que ese es el que se encuentra ahí en la imagen, va a ser un músculo triangular que va a tener una forma de abanico que va a estar completamente endotorácica. Va a estar situado por detrás del esternón y de los 6 primeros cartílagos costales. Se va a insertar por dentro por medio de una corta aponeurosis en las paredes laterales del apéndice sifoides y lo que es el cuerpo del esternón.
Desde ahí se va a dirigir hacia afuera y se va a dividir en 4 o 5 digitaciones divergentes que se van a insertar por medio de cortas fibras tendinosas en la cara interna y en el borde inferior de los sexto, quinto, cuarto y tercer cartílago costal. Las digitaciones más inferiores van a estar destinadas a la sexta costilla y este músculo va a formar una ancha hoja muscular sobre lo que es la quinta, sexta y séptima costilla. Va a estar encima de estas lo que son las fibras y encima de estos van a formar fibras con menos densidad y sus fascículos musculares van a estar elevados y de cierto modo van a ser muy adherentes. Hablando de sus relaciones, en el esternón, los cartílagos costales y los músculos intercostales por una parte, y el triángulo del esternón por otra mitad en un compartimiento osteomuscular, por el cual van a caminar lo que son los vasos mamarios internos. En su cara posterior va a corresponder a lo que es la hojilla parietal de la pleura y entre las dos pleuras, derecha e izquierda, va a corresponder a la cara anterior del pericardio. En su parte ya inferior, el músculo triangular va a limitar con una pequeña región comprendida entre el vertiente anterior ascendente de lo que es el diafragma por la parte de atrás y el músculo triangular del el apéndice sifoides y los séptimos cartílagos costales por la parte de delante. En esta pequeña región sifodiafrágnica va a contener lóbulos adiposos que van a colgar de los vasos y el tejido celular intermedio entre lo que es la pleura y el pericardio. Este músculo va a estar irrigado por arterias pequeñas que provienen de la mamaria lateral y va a estar inervado por los nervios intercostales correspondientes y los filetes nerviosos que van a estar destinados a penetrar en su cara anterior. Hablando de su acción, el músculo del esternón puede lo que hacer es bajar las costillas, pero va a ser una acción muy débil. Y al igual que los infracostales, se van a tener que este órgano va a ser llamado rudimentario. Siguiente diapositiva. Ya, la biografía del libro que se utilizó para hacer esas diapositivas y recolectar la información es el libro de La Taller de Anatomía Humana, el tomo 1. Gracias.